Buenos días, sean todos bienvenidos a esta conferencia del día de hoy que hemos denominado Reformas Tributarias 2020 y su incidencia en el 2021. Quisiéramos saber si todos nos escuchan o podrían confirmar si nos escuchan, por favor. Okay. Buenos días, se escucha perfecto. Muchísimas gracias, sí. Estoy acompañada, mi nombre es Nair Canilón y el día de hoy estoy acompañada por el doctor José Zambrano, quien es nuestro invitado del escritorio Rangel Don Muros Rangel y es egresado de la Universidad Central de Venezuela. Debemos recordar que el año 2020 fue el año de la pandemia y precisamente durante el mes de enero fue publicado en la página oficial precisamente del Servicio Autónomo de Imprenta Nacional estas modificaciones en inicios en enero precisamente, y las modificaciones involucran precisamente al Código Orgánico Tributario, a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Aduanas. ¿Qué es lo primero que debemos señalar entonces? Que ante toda reforma debemos guiarnos por los principios constitucionales, especialmente en materia tributaria. Tenemos el artículo 317, que es el principio de legalidad tributaria, que me voy a permitir leer por acá. No podrán cobrarse impuestos, tasa ni contribución alguna, que no esté establecido en la ley, ni concederse exenciones y rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo. Y ningún tributo podrá tener efecto confiscatorio. Entonces, así, este es el marco, uno de los artículos más importantes de la Constitución referido al sistema tributario. En cuanto al código, tanto el Código Orgánico Tributario como la ley del IVA, la ley de aduanas, fue publicada en la Gaceta, lo tengo por acá, el número de la Gaceta Extraordinaria 6507 de fecha 29 de enero de 2020. Empecemos entonces un poco conversando acerca de las principales modificaciones del Código Orgánico Tributario. Una de las modificaciones que más llamó la atención fue precisamente el referido a la unidad tributaria aplicable. Recordemos que anteriormente, y también lo tengo por acá para que podamos hacer la comparación, pues el artículo 3, en su parágrafo tercero, señalaba que en los casos de tributos que se liquiden por periodos anuales, la unidad tributaria sería aquella aplicable, sería la que estuviera vigente precisamente por lo menos de 183 días continuos del periodo respectivo. ¿Qué sucede? En esta reforma publicada, como les comenté, en enero del año 2020, se modifica este artículo, este parágrafo tercero, señalando que ahora será la unidad tributaria que será aplicable será la que esté vigente al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque precisamente vimos en años anteriores que la unidad tributaria era modificada en periodos menores a los 183 días continuos y era complicado precisamente determinar cuál era la unidad tributaria que íbamos a aplicar en este sentido. ¿Cuál otra modificación también es muy importante referida al Código Orgánico Tributario? Pues precisamente que se modificó el artículo 77 que estaba referido a las exoneraciones tributarias. Recordemos que este artículo 77 establecía que las exoneraciones podrían ser decretadas por el Ejecutivo Nacional por periodos de 5 años. En esta oportunidad, las exoneraciones solo serán por un periodo de 1 año y se podrán renovar por un periodo de 1 año. ¿Y qué también se agregó acá? Pues que específicamente estas asociaciones dedicadas de carácter religioso podrían tener exoneraciones por tiempo indefinido. Un detalle importante que hay que señalar es precisamente que esta nueva reforma pues contempla el establecimiento del Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales. Este decreto, recordemos que debe ser un acto administrativo dictado por el presidente de la República al inicio del ejercicio fiscal, que deberá tener en cuenta la ley de presupuesto anual, la ley del ejercicio anual, y estas exoneraciones solo podrán ser por 1 año. Entonces vemos que se reduce el tiempo de 5 años por 1 año y deberá ser emitido este decreto cada año cuando se inicie el ejercicio fiscal. En cuanto a la modificación de este decreto por parte del Ejecutivo, la nueva reforma del Código Orgánico Tributario nos indica que el presidente podrá
podrá modificarlo, sí, pero deberá consultar y presentar un informe como de impacto económico ante el ministro de Finanzas. Otra de las modificaciones que podemos ver en el Código Orgánico Tributario está precisamente referido y que ha causado mucha conmoción, es el referido a el cambio en el régimen sancionatorio. Recordemos que las sanciones antes estaban establecidas como unidad de cuenta la unidad tributaria. ¿Qué pasó en esta reforma? En esta reforma nos señala que para las sanciones se deberá utilizar la moneda de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela. Entonces tenemos en el capítulo de las sanciones esta sustitución de la unidad tributaria por la unidad de mayor valor emitida por el Banco Central de Venezuela. Aquí hay todo un tema en relación pues, a cuál es la moneda de mayor valor. Recordemos que pues, el Banco Central de Venezuela publica el valor del dólar, el valor del euro, el valor de otras monedas, entonces es necesario determinar cuál va a ser esta moneda de mayor valor. Y también alguna parte de la doctrina ha señalado que, bueno, que esto es un poco violatorio con los principios penales, visto que supedita la determinación de la sanción. A veces nos preguntan, ¿cuál es la sanción ahora en este caso o en el otro caso? Pues no podemos decir son 100 unidades tributarias, sino que va a depender precisamente de lo que publique el Banco Central de Venezuela, el valor de esta moneda, para determinar cuáles van a ser las multas y las sanciones. ¿Qué más debemos señalar acerca de las reformas del Código Orgánico Tributario? Bueno, la expresión y el pago en bolívares. Recordemos que antes se señalaba precisamente que la base imponible y los elementos del tributo deberían ser en bolívares, pero ahora, y la ley que creadora del tributo, pues podía permitir que se expresara en otra moneda, en dólares, pero ahora esto va a estar supeditado pues, a lo que señale el Banco Central de Venezuela o el Ministerio de Finanzas, quienes podrán pues, autorizar que ya los tributos y sus elementos no estén solo en bolívares, sino que sean expresados en moneda extranjera. Otro de los cambios o que se agregó en la reforma del Código Orgánico Tributario es precisamente el control posterior tributario. Esto podrá ejercerlo la administración tributaria cuando sospeche que de repente en un procedimiento de verificación los resultados pudieron ser distintos, y también cuando sospeche que el funcionario está incurriendo en alguno de los delitos de la ley contra la corrupción, específicamente el artículo 62. Otro de los cambios del Código Orgánico Tributario, otras de las modificaciones que podemos señalar son precisamente la inclusión de un nuevo ilícito formal, esto en concordancia con las nuevas normas en materia de máquinas fiscales, que lo tengo por acá, es el ilícito formal del artículo 101, específicamente el numeral 12, que me voy a permitir leerlo para ustedes. El numeral 12 nos señala destruir, alterar o no conservar los medios magnéticos y electrónicos del respaldo de la información de las facturas, otros documentos y demás operaciones efectuadas, o no mantenerlos en condiciones de operación o accesibilidad. Recordemos que entonces este es un nuevo ilícito formal que está vinculado precisamente al cumplimiento de las normas de máquinas fiscales. Y también podemos hacer una especial mención a una inclusión que se hizo en las medidas cautelares, que es el artículo 239 del Código Orgánico Tributario, la prohibición general de cuentas bancarias como medida cautelar, y también cualquier otra pues, que la administración determine para asegurar el cobro de las obligaciones tributarias. Entonces tenemos que estas son las principales modificaciones del Código Orgánico Tributario. La unidad tributaria aplicable, que ya no es los 183 días continuos, el término máximo de las exoneraciones, que antes eran 5 años, ahora es 1 año, esta implementación del Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales, que podrá ser, como les comenté, 5 años, y podrá ser modificado por el Ejecutivo Nacional dentro del mismo ejercicio fiscal, pero siempre con la autorización, con la consulta al Ministerio de Finanzas. También tenemos los importantes cambios en materia del régimen sancionatorio. Ya no se aplica la unidad tributaria. Debemos
Aplicar entonces para determinar el monto de las sanciones la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Ahora la expresión de los tributos y sus elementos podría ser en otra moneda diferente al bolívar siempre y cuando sea autorizado bien sea por el Ministerio con competencia en finanzas o el Banco Central de Venezuela. Y bueno, tenemos estas normas de la creación del control posterior en materia tributaria. Y bueno, esto es lo que en grandes rasgos pues corresponde a las modificaciones del Código Orgánico Tributario. Debemos entonces iniciar, y para dar continuidad con esta conferencia, con las modificaciones de la Ley al Valor Agregado. Recordemos que fue publicado en esta misma Gaceta, que fue en enero de 2020, justamente antes de la pandemia. Para esto, nuestro abogado invitado al día de hoy, que como les comenté, es de la firma Rangel Domoro Rangel, pues nos dará sus impresiones. Sí, muchas gracias, Nair. Buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando de este conversatorio que tenemos aquí, que les estamos ofreciendo, y que estén cómodos, por supuesto, en sus sillas de oficina, en sus casas, en donde sea que estén ubicados ustedes, ¿no? Fíjense, aquí, bueno, por supuesto, creo que siguiendo un poco la línea de argumentación que nos está ofreciendo aquí Nair, lo ideal sería entonces es conversar un poco. Ya hicimos lo propio con el Código Orgánico Tributario. Vamos a esbozar un poco las modificaciones principales que trae la ley orgánica la ley de impuesto al valor agregado y la ley orgánica de aduanas, y a lo mejor al final podríamos igual presentar unos comentarios críticos sobre lo que nosotros consideramos que ha sido esta reforma desde el punto de vista tributario, ya que Nair hizo una reflexión bien importante, que es que, bueno, el marco del sistema tributario está en principio orientado, su norte es los principios constitucionales de la tributación, y en general los principios y garantías que establece la Constitución, ¿no? Esto debería colocarnos a nosotros, los abogados, los operadores jurídicos, en una situación de tensión crítica respecto de cada reforma que existe, ¿no? Habría que cuestionar un poco su validez en el ordenamiento jurídico dentro del cual se desenvuelve. Pero bueno, por supuesto, esto es algo que deberíamos profundizar un poco después de esbozar las características generales de esta reforma tributaria de 2020. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues vamos un poco a conversar qué fue lo que hizo la ley de impuesto al valor agregado y la ley orgánica de aduanas en 2020, ¿no? En primer lugar, valga destacar que el punto central de la ley de impuesto al valor agregado está enfocado en la creación de una alícuota adicional, cuyas características son las siguientes. Fíjense, es aplicable a operaciones ocurridas dentro del territorio de la República, lo cual es lógico por el carácter territorial del impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Qué queremos decir esto? Porque con el carácter territorial, bueno, lo que se busca es gravar operaciones que hayan ocurrido dentro del territorio de la República, sea que se trate de ventas de bienes muebles que se hayan producido aquí, prestaciones de servicios que hayan sido aprovechadas aquí en Venezuela, importaciones de bienes, y bueno, en el caso de la exportación, recordemos que es una operación que, si bien está sujeta, está, digamos, impuesta, está pechada con una alícuota del 0%, por una cuestión de comercio internacional. Si ya la importación va a pagar un impuesto en el país de destino, bueno, lo lógico es que no estuviera grabada en la aduana de salida. Fíjense, la alícuota adicional del impuesto al valor agregado es aplicable cuando el precio de la venta o la prestación de servicios sea en divisas, criptomonedas o criptoactivos distintos de los emitidos y respaldados por la República como moneda de referencia y pago. Es decir, para que sea aplicable esta alícuota adicional tienen que confluir dos circunstancias particulares. Que la moneda de referencia, es decir, la moneda a través de la cual se pactó la medida del pago de la contraprestación, sea una divisa, es decir, una moneda distinta del bolívar, o un criptoactivo emitido y respaldado por una entidad distinta de la República. Es decir, esto excluiría las operaciones en bolívares y las operaciones realizadas con petros. No basta con que los partes hayan dicho, bueno, mira, la obligación va a ser pagada en esta medida o con esta medida, sino que la obligación tiene que haber sido pagada efectivamente en estos activos distintos de los bolívares y del petro. Sí, aquí las partes tienen, no basta con que digamos, bueno, vamos a medir la obligación en dólares, pero se paga en bolívares. Si se paga en bolívares, entonces ya no va a ser sujeta a esta alícuota adicional.
Eh, bueno, la operación es aplicable o la alícuota adicional es aplicable aun cuando las operaciones estén exentas o exoneradas del pago de la alícuota general del impuesto e inclusive en operaciones que no están sujetas al impuesto, como es el caso de la venta de bienes inmuebles. Entonces fíjense que aquí hablamos de alícuota adicional, pero es una alícuota adicional entre comillas, porque, bueno, estamos hablando de una alícuota adicional que va a ser aplicable inclusive cuando no es aplicable la alícuota general. Especialmente el caso de los bienes inmuebles. Exactamente, el caso de los bienes inmuebles, exentos exonerados, ya vamos a conversar un poquito sobre eso porque está bien interesante, ¿no? Fíjense, la alícuota puede ir entre un límite inferior del 5% y un límite máximo del 25%, que va a ser fijado por el Ejecutivo Nacional. Aquí, por supuesto, el Ejecutivo Nacional también tiene la facultad de fijar estas alícuotas especiales para determinados sectores, ¿no? Dentro de ese marco. Dentro de estos marcos que le está fijando la ley o el decreto constituyente, más bien, que modificó la ley. Vale la pena tener en cuenta o no olvidar que esto fue un decreto constituyente, es decir, un acto emanado por la Asamblea Nacional Constituyente, que fue constituida hace más de 2-3 años, si mal no recuerdo. Y siempre es importante tener estas cosas en cuenta, ¿no? Ok, muy bien. En el caso de la Ley Orgánica de Aduanas, vale tener en cuenta entonces que esta ley, entre sus modificaciones principales, tiene el otorgamiento al presidente de atribuciones para regular la política comercial y el comercio exterior. Es decir, se desvincula un poco de los controles que tenía anteriormente, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista del gabinete, del Consejo de Ministros, del presidente. Muchas de las atribuciones, por ejemplo, el arancel de aduanas, digamos que hoy día la participación del Ministerio de Finanzas es mínima, es más bien el presidente de la República el que decreta este arancel de aduanas sin mayores limitaciones. Esto es bien interesante desde el punto de vista del comercio internacional. Sin embargo, bueno, vale la pena recordar que el arancel de aduanas es un acto del Poder Ejecutivo que, digamos, se ajusta a estándares de comercio internacional, ¿no? Esto siempre vale la pena tenerlo presente, ya que, bueno, lo que se busca con el arancel de aduanas es facilitar herramientas a las administraciones aduaneras para el monitoreo de la entrada y salida de mercancías al territorio de la República. Es su principal función. Es su principal función, es una función, digamos, de carácter aduanero para otorgar regímenes aduaneros específicos. Esto tiene como finalidad también control estadístico en general, funciones que son inherentes a la potestad aduanera en el territorio de la República. Sin embargo, por cuestiones de comercio internacional, el arancel de aduanas, por ejemplo, está sujeto a estándares internacionales. Por lo menos en el caso de Venezuela, adoptamos la nomenclatura común del Mercosur, que a su vez adopta el sistema armonizado que genera la Organización Mundial de Aduanas. Esto un poco para ilustrar más o menos las incidencias que ahora tiene el presidente sobre esto. Pero bueno, tener en cuenta que son incidencias que están sujetas al control, o no al control, sino a los parámetros que dicta el comercio internacional aquí, que vienen más dados más que todo por las costumbres y usos de la práctica comercial. Fíjense, así como el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica de Aduanas emplea el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela como unidad de medida para 1. Fijar los parámetros de cálculo de los impuestos de importación y tasas por servicios aduaneros. 2. Actualizar en el tiempo las multas por infracciones de carácter aduanero de manera que 1. Las multas expresadas en la Ley Orgánica de Aduanas, así como en el Código Orgánico Tributario, serán pagadas, cuando las multas están expresadas en unidades de la moneda de mayor valor, deben ser pagadas en su equivalente en la moneda local, es decir, en bolívares, aplicando el tipo de cambio que esté vigente para el momento del pago de esa multa. Por otra parte, cuando las multas por la comisión de ilícitos aduaneros están expresadas en términos porcentuales de la obligación tributaria aduanera, pues tiene que hacerse la conversión a unidades de la moneda de mayor valor aplicable para el momento de la comisión del ilícito y deberán ser pagadas utilizando el equivalente de aplicar el valor de la moneda vigente para el momento del pago de la multa. Sí, en operación, o sea, en términos más sencillos, sencillamente agarramos nuestra multa, la dividimos entre la moneda de mayor valor, te da la cantidad de unidades de esa moneda y en el momento del pago se aplicará la moneda de mayor valor,
o el valor que esté vigente para el momento del pago de esa multa. Pago de la multa. Sí, se multiplica por ese monto para que te dé el monto en bolívares aplicable. Esto sigue siendo complicado, ¿no? Uno lo dice así bien sencillo, pero tiene varias complicaciones que en breve vamos a comentar. Muy bien. Yo creo que en primer lugar habría que ir desde el Código Orgánico Tributario para refrescar un poco las cosas que bien venía señalando Nair y los problemas que se están gestando aquí. Yo creo que hay un punto antes de empezar con este análisis crítico. Hay algo que quería yo agregar en el caso del Código Orgánico Tributario. Vean que ahora el Código Orgánico Tributario establece en los procedimientos de cobro ejecutivo que cuando el acto de remate queda desierto, la administración tributaria tiene la facultad de hacerse de los bienes que se supone está rematando, en contrario a lo que establecía, digamos, en ese caso el Código de Procedimiento Civil, que es que, bueno, cuando un acto de remate queda desierto, es decir, cuando hablamos de remate nos referimos a la subasta que se hace de un bien embargado para satisfacer un crédito. Exactamente. Cuando queda desierto, pues sencillamente hay que convocar a un segundo acto de remate hasta que se logre la ejecución del crédito. Aquí, pues sencillamente la administración se hace de los bienes. Conserva el bien. Y si el valor del bien es superior al crédito tributario, pues pasa a la Superintendencia de Bienes Públicos. Esto, pues, no es baladí. No quería, por supuesto, invadiendo un poco la disertación que había hecho Nair. Muy bien estas aclaratorias. Porque, bueno, esto podría pasar por debajo de la mesa por varias razones que conversaremos en breve, pero, bueno, justamente no debería quedar por la mesa por la orientación constitucional que uno debería darle a estas cosas que bien apuntaban a ir al principio. Acá tenemos algunas preguntas precisamente de lo que ya tú nos has comentado. Si me pagan una factura en divisas a un tipo de cambio mayor, ¿debo pagar alguna diferencia de IVA? Si me pagan una factura en divisas a un tipo de cambio mayor, ¿debo pagar alguna diferencia del IVA? Ok, fíjense, aquí esto es importante. Recuerdan aquí que la Providencia 7.1 en materia de facturación establece que en el momento de emisión de la factura hay que colocar el tipo de cambio que está vigente al momento de la operación. Esto tiene una trascendencia bien interesante desde el punto de vista del impuesto al valor agregado o particularmente desde su aspecto temporal. ¿Por qué? La ley de impuesto al valor agregado establece en la mayoría de los casos que el hecho imponible de ese impuesto se considera perfeccionado, temporalmente hablando, desde el momento en el que se emite la factura. Con lo cual nosotros consideramos aquí que esto no debería generar mayor diferencia de IVA, porque estamos hablando de dos situaciones particulares. Una, la emisión de la factura, que digamos cristaliza de alguna forma, le toma una foto al hecho imponible, y el pago, que es un evento posterior. Si eso está sujeto a un monto adicional o por la variación que puede ocurrir ahí en el tipo de cambio, esto no va a tener incidencia en materia de IVA, porque ya el hecho imponible se consideró perfeccionado y sobre eso pues es que se va a hacer la determinación y liquidación del impuesto. Sí puede generar, ojo con eso sí puede generar una variación en el caso del impuesto sobre la renta, porque aquí sencillamente pues uno desde el punto de vista financiero tenía registrado una cuenta por cobrar en moneda extranjera a un tipo de cambio y cuando vas a registrar ese pago pues vas a abonar a una cuenta llamada, o más bien vas a registrar una cuenta de ganancia cambiaria. Esa ganancia cambiaria sí puede estar sujeta al impuesto. Ajá. También tenemos una pregunta referida precisamente al tema aduanero y la pregunta que nos están haciendo es, la administración aduanera, está cobrando tasas en divisas. Fíjate, tal como habíamos señalado anteriormente, la Ley Orgánica de Aduanas consagra, digamos, los límites superiores e inferiores a partir de los cuales se utiliza esta moneda de mayor valor. En palabras sencillas, lo que establece la ley es que la administración aduanera o el ejecutivo puede fijar las tasas por los servicios aduaneros considerando los límites, donde antes decía, bueno, entre tantas unidades tributarias y tantas unidades tributarias, ahora se establece que, bueno, son entre 1 y 50 unidades de la moneda de mayor valor, por decir algo. Sin embargo, sobre eso te comento particularmente que nosotros el año pasado presentamos unas 50 solicitudes de clasificación arancelaria. Bastante. Y en esta sí, fue un trabajo bastante interesante. Pero particularmente ahí me llamó la atención que justamente la administración tributaria, la administración aduanera, la gerencia de arancel del CENIAT nos cobró estas tasas por las clasificaciones arancelarias en unidades tributarias, con lo cual fue un monto bajo. A mí, yo realmente estaba bastante preocupado el año pasado
cuando estaba en ese proyecto, porque pensé que probablemente la administración aduanera ya habría implementado sus nuevas tasas en unidades de la moneda de mayor valor. Pero bueno, particularmente hasta el año pasado no ocurrió. Aquí, por supuesto, es importante tener en cuenta que aun cuando la ley establece estos límites superiores e inferiores, estos no van a ser aplicados hasta que no salga un acto expreso que diga, bueno, mira, la tasa es esta, en resguardo del principio de legalidad tributaria. Y claro, fue por eso que en esta oportunidad el año pasado pues no ocurrió esto. Pero bueno, siempre hay que estar muy pendiente del momento en el que se publiquen estas tasas, porque esto va a incrementar todo el costo de importación de las mercancías, de presentación de consultas aduaneras, consultas de gerencia de arancel, consultas del valor, todos estos trámites que uno presenta frente a la administración aduanera. Sí, un tema también que ha llamado un poco la atención es precisamente la venta de inmuebles que ahora está prevista en la ley del IVA. Mucho se ha dicho sobre esto. Si quisiéramos de repente escuchar tu opinión, porque recordemos que dentro del hecho imponible al IVA, pues no está esta venta de inmuebles, entonces todo esto ha generado, pues, sí, ciertamente ha generado, digamos, un problema o varios problemas conceptuales, ¿no? Vamos a partir un poco de lo que es el hecho imponible o el aspecto material del hecho imponible de IVA. De acuerdo con la ley de impuesto al valor agregado, palabras más, palabras menos, el hecho imponible del impuesto es la venta de bienes muebles corporales. Exactamente, la prestación onerosa de servicios independientes, la importación de bienes, la importación definitiva de bienes y la exportación de bienes. Fíjense, vamos a pararnos un poco en el primer aspecto material del hecho imponible del IVA. Dijimos entonces que se trata de la venta de bienes muebles corporales, ¿sí? Así que estamos excluyendo entonces a los bienes incorporales. Por ejemplo, yo vendo una marca, esa venta de marca no está sujeta al impuesto al valor agregado. Lo mismo debería ocurrir en ese caso entonces con los bienes inmuebles. Porque claro, si decimos que la venta de bienes muebles corporales es lo que es gravable con el impuesto al valor agregado, lo contrario es que la venta de bienes inmuebles no debería estar gravada. Y en efecto, la venta de inmuebles no está sujeta a la alícuota general, que a la fecha es de 16%. Sin embargo, la ley de impuesto al valor agregado, al crear esta alícuota adicional, estableció expresamente que cuando se trata de bienes muebles que están exentos o exonerados, es decir, que están dispensados del pago de la obligación tributaria y de bienes de inmuebles que no están sujetos, habrá una alícuota adicional, aunque la alícuota general no aplique. Aquí, por supuesto, hay un problema de técnica, porque si estamos hablando de un impuesto que es de tipo valor agregado y cuyo hecho imponible es la venta de bienes muebles corporales, no debería sujetar la venta de bienes inmuebles. Sí, además que tiene otros procedimientos ahí en cuanto al registro, que si se debe presentar, y la transferencia, cómo se hizo, todos estos detalles, que bueno, colocan a las personas en una situación de que deben tener muchas actividades ante los registros al momento de que, bueno, sea dictada esta alícuota. Sí, son unas operaciones de control fiscal interesantes, bueno, tal cual como lo establecerían en otras materias. Pues en el caso del impuesto sobre la renta, el registro solicita el registro de vivienda principal o el pago del anticipo del impuesto sobre la renta en el caso de la venta de una vivienda. Bueno, aquí por supuesto también están pidiendo, o por lo menos la ley lo que establece es que los registradores deberán exigir a las partes consignar el comprobante del pago a través del cual se satisfizo la obligación, la contraprestación, es decir, compramos una vivienda, estamos obligados a presentar el comprobante del pago de esa vivienda, suponiendo que sean los dólares a través de la transferencia bancaria, los billetes en efectivo, la forma en la que hayan convenido las partes y el comprobante del pago de este impuesto adicional. Por supuesto, tiene... fíjate que aquí nos están haciendo una pregunta relacionada. Sí, vamos a ver. ¿Cómo pago el IVA por la venta de un inmueble? Alexander nos está haciendo una pregunta de cómo pago el IVA por la venta de un inmueble, pues aquí estamos dando la respuesta. Sí, fíjate aquí, Alexander, lo que tienes que tener en cuenta en este estadio es que como el presidente no ha fijado la alícuota específica que va entre el 5 y el 25%, digamos que la obligación tributaria no está completa, así que a la fecha no estás obligado a pagar el IVA por la venta de ese inmueble, porque, bueno, sencillamente la obligación tributaria todavía no existe, porque todos sus elementos no están definidos. Pero bueno, visto los anuncios,
que realizara pues el presidente a comienzos, precisamente el 1 de enero, en una entrevista que fue emitida en horas de la noche, pues ya está como impulsando esto de que usar la moneda extranjera, pues que se va a dar la apertura de las cuentas, se va a permitir precisamente a los bancos que pues tengan dentro de sus productos, ya lo hemos visto de repente en las páginas web de los bancos, nuevo producto, cuenta en moneda extranjera. Entonces, con todo esto, pues pensamos o estamos a la espera, debemos estar este año 2021 muy atentos a la publicación pues de esta alícuota adicional de ventas en divisas. También dentro de esos anuncios también estuvo el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras en divisas. Por esto es que debemos estar pendientes en este año 2021 pues de todos los anuncios, de lo que está publicado en la Gaceta Oficial. Aquí Alexander también nos ha preguntado cuál sería, ya va que se movió un poco aquí el chat, vamos a subirlo un momentito, cuál sería el tipo de cambio que debo usar en la factura en divisas. Bueno, creo que hemos hablado un poco de esto. Pues definitivamente tiene que ser el que esté publicado por el Banco Central de Venezuela. Debemos recordar que debemos utilizar pues el tipo de cambio a la fecha de la realización de la operación, de la concreción pues del hecho imponible. Acá creo que tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de la alícuota y a partir de cuándo, no, un momentito, de cuánto está aplicable? Así que, bueno, claro, como le comentábamos aquí a Alexander, el presidente de la República hasta ahora no ha publicado la alícuota específica adicional de impuesto al valor agregado, con lo cual hasta ahora, pues digamos, no es aplicable. Tendrá que ser aplicable a partir del momento en el cual esta alícuota sea publicada en una gaceta oficial. Tiene que ser un decreto aprobado por el presidente, publicado y circulado por la imprenta nacional. También, precisamente, perdón, quería comentarles, ya retomando nuevamente a el Código Orgánico Tributario, pues que tenemos este ilícito precisamente que está vinculado a la destrucción de los medios magnéticos, a la conservación de las facturas en tema de facturación. Y esto, recordemos que si bien es cierto, no es una providencia que fue emitida durante el año 2020, pues sentimos la Administración Tributaria hizo un especial énfasis al finales del año, precisamente en diciembre, después de que vivimos un tiempo muy amplio de cuarentena radical. Recordemos que después fue la flexibilización parcial y después en el mes de diciembre tuvimos una flexibilización amplia y bueno, el CENIAC aquí empezó con unos procedimientos de verificación que por cierto, la semana que viene tenemos una conferencia de este mismo estilo referida a la verificación y cómo afrontarla, pues en este sentido, pues de la verificación. ¿Por qué? Porque estoy mencionando esto, porque recordemos que la Administración Tributaria en el año 2018 emitió la providencia precisamente de máquinas fiscales, que es la 0141, donde pues colocó como obligación para aquellos que deben facturar con máquinas fiscales una serie de obligaciones y es precisamente las que están pues saliendo a verificar recientemente y va vinculada precisamente con este nuevo ilícito formal que está en la reforma del 2020 y bueno, es uno que fue agregado precisamente orientado pues a este cumplimiento de esta providencia que ya tiene 2 años más o menos en vigencia. No sé si quieres agregar algún comentario sobre la materia penal y estos nuevos ilícitos. Bueno, en el caso de los ilícitos tributarios, por lo menos en este caso de los medios magnéticos, aquí vale la pena que tener en cuenta desde el punto de vista comercial, siempre hay dos problemas ahí. Uno, la cuestión de la legalidad, es decir, tenemos que cumplir con nuestras normas tributarias, mantener nuestros medios informáticos, cumplimiento de deberes formales para permitir la investigación fiscal, es decir, facilitar a la administración tributaria la investigación del hecho imponible y la cuantía de la obligación tributaria. Sin embargo, esto en la práctica siempre genera varios problemas. ¿Cómo yo mantengo un sistema informático con la calidad del internet que tenemos aquí, por ejemplo? Estas cosas que siempre en la práctica van a generar unas zonas grises respecto de la aplicabilidad de las sanciones.
Sí, también la falta de luz, la energía eléctrica, que todavía se ha superado, pues todavía hay unas zonas, inclusive estaba escuchando que en el estado Zulia todavía se implementa un plan de administración de carga de 2 horas, entonces no es que vas a tener la disponibilidad ni de luz ni de internet todo el tiempo para mantener estos sistemas para informáticos. mantener estos sistemas informáticos. Claro, siempre hay que tener en cuenta que no es que sencillamente le vamos a decir a la administración, bueno, mira, no tengo internet, no puedo cumplir con mis obligaciones. La actitud de un mejor padre de familia frente a estas situaciones es primero tratar de cumplir las obligaciones tributarias y los deberes formales y en su defecto siempre lograr la cooperación de la administración para dar cumplimiento a estas obligaciones tributarias y deberes formales y en caso que eso no sea posible siempre es importante documentar la situación, es decir, documentar la situación particular que nos impidió el cumplimiento de las obligaciones tributarias, un poco para resguardar la responsabilidad penal tributaria de los contribuyentes. Acá tenemos una pregunta de Luis Len. Dice, doctor, al comienzo de su exposición habló de dos... Un momento, por favor, nuevamente. Habló de dos condiciones que deben coincidir para que se genere la aplicación de la alícuota adicional, siendo la primera el pago en divisas o criptomonedas. ¿Cuál sería la segunda condición o supuesto? Muy bien, fíjate Luis, aquí digamos que más bien tú señalaste aquí la segunda y la primera digamos es un antecedente de esto. Aquí fíjate que lo que señala la norma es que la obligación tiene que haber sido convenida y pagada en divisas. Así lo que quiero decir es que, bueno, si por ejemplo la obligación se conviene en divisas como moneda de referencia, pero pagadera al equivalente en bolívares, pues aquí no se va a generar el supuesto a través del cual la ley trata de pechar con la alícuota adicional. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Me permite preguntarles nuevamente, ¿cuál es la moneda de mayor valor del Banco Central de Venezuela? Eso, fíjense aquí, yo creo que esa es una de esas críticas principales que aquí tenemos que hacer sobre este tema que señala la reforma al Código Orgánico Tributario. Antes de responder tu pregunta, Silvia, vamos un poco por partes. Nosotros creemos que la principal crítica que podemos hacer sobre esta moneda de mayor valor es que al final es una referencia a un acto publicado por el Banco Central de Venezuela, lo cual genera lo que nosotros en derecho penal llamamos una ley penal en blanco. ¿Sí? Es una ley que establece cuál es la conducta ilícita, pero para el establecimiento de la sanción pues tenemos que consultar un mecanismo distinto de la ley. Por supuesto, la unidad tributaria tenía estos mismos problemas, pero yo creo que este tema de la moneda de mayor valor todavía refuerza esta problemática, porque es que claro, ¿qué decimos cuando hablamos de moneda de mayor valor? Realmente no hay claridad sobre eso. Primera razón, el Banco Central de Venezuela publica el valor de distintos activos, que algunos son monetarios y algunos no son monetarios. Por ejemplo, tenemos el valor del dólar, del euro, del yen, de distintas monedas acuñadas por distintos países. Recuerdo que cuando fue publicada precisamente esta reforma, muchos en el ámbito tributario se reían o pues les llamaba mucho la atención porque decían que la moneda de mayor valor que estaba siendo publicada por el Banco Central de Venezuela en ese momento era el dinar de Jordania. Entonces, claro, precisamente por esta reacción del artículo, pues la gente estaba bromeando inclusive con esta situación de la moneda de mayor valor. Habría que medir las multas entonces en dinares de Jordania, pues. En ese momento sí, la moneda que tenía un mayor valor precisamente era el dinar de Jordania. Pero bueno, fíjense que aquí normalmente la moneda de mayor valor está oscilando entre el dólar y el euro. Puede que haya habido ese episodio oscuro del dinar de Jordania. Porque definitivamente el petro no tiene las condiciones para ser considerado una moneda, no tiene el carácter del dinero desde el punto de vista doctrinario. Esto ha sido un examen que ha hecho mucho la doctrina. Y también el petro se publica también por otra página, que es la página de la SUNACRIC. Entonces, ahí tenemos esas situaciones. Pues. Sí, aquí por supuesto nosotros no creemos que la moneda de mayor valor sea el petro, porque es que desde el punto de vista de la teoría positiva del dinero, el petro no es una moneda. No tiene un respaldo. Si bien está respaldada por la República, está respaldada en cuanto a criptoactivos, no tiene el reconocimiento formal de moneda.
Por otra parte, también tenemos ahí los derechos especiales de giro, que son unos títulos valores que publica el Fondo Monetario Internacional, pero esto tampoco podría ser considerado moneda porque, digamos, no es moneda acuñada por una comunidad política soberana, sino, bueno, el Fondo Monetario Internacional como organización internacional. Entonces, claro, nosotros creemos que esto puede ir oscilando entre el dólar y el euro. Sin embargo, no hay suficiente certeza sobre eso. Nosotros consideramos que esta norma tiene muchos problemas prácticos para su aplicación por esa situación. Por otra parte, también señala, o más bien, no señala esa norma que cuál moneda de mayor valor. El Banco Central publica el dólar para la compra y para la venta. Entonces tendría que ser el mayor de esos no dos. ha hecho la distinción de cuál va a ser. Y adicionalmente, bueno, no ha resuelto, por ejemplo, muy bien lo que señalaban ahí respecto del dinar de Jordania. ¿Qué pasa cuando la moneda de mayor valor para el momento de la comisión del ilícito es una y para el momento de la ejecución, del pago de la multa es otra? No, eso definitivamente no ha sido definido ni ha sido aclarado. Nosotros creemos pues sencillamente que la Asamblea Nacional Constituyente en su oportunidad pues lanzó esto y ahora no estamos muy seguros de cómo debería aplicarse. Claro está que hoy día yo no he visto muchos casos prácticos sobre esto. Eso precisamente era lo que te quería preguntar, si dentro de ustedes, dentro de su firma, han tenido algún caso donde pues se aplique esta nueva norma. No, hasta ahora pues, yo particularmente no he visto ningún caso sobre esto. Me imagino que la razón es muy sencilla, ¿no? Ahorita la Administración Tributaria está investigando hechos imponibles que ocurrieron hace 6 años para evitar la prescripción de estos derechos. Por supuesto, a lo mejor será dentro de 4 o 6 años que veremos estas situaciones, digamos, en la práctica. Particularmente sí he visto algunos casos de sucesiones en los cuales, claro, la sucesión se abrió hace unos 4 o 6 años y pues están liquidando multas sobre la base de la variación de la unidad tributaria. Sí, inclusive yo vi por el Twitter del señor recientemente que evita ser sancionado. Recuerda que la sanción tiene tantas unidades tributarias. Creo que todavía ellos están en ese proceso de adaptación, de determinar cómo van a aplicar estas sanciones. Y si bien es cierto, están enfocados en averiguar los hechos que tú estás comentando, también están sobre los comercios, precisamente como les comenté, con el tema de facturación. Y me llama mucho la atención que siempre, o sea, en sus redes sociales están diciendo facturas en dólares y en criptoactivos, y todavía están como que impulsando pues que las facturas tengan la denominación del criptoactivo, que en la providencia número 071, que recordemos es del año 2012, pues este término todavía no es utilizado, no está acuñado. Entonces, por eso es que es muy necesario que este año 2021, que continuamos con una hiperinflación. Recordemos que los índices de precio nacional consumidor todavía no han sido publicados, pero estamos definitivamente en una hiperinflación. Estamos viviendo una situación donde pues es muy evidente que se hacen muchas operaciones en moneda extranjera. Es muy necesario que usted cuente con sus asesores tributarios, sus asesores fiscales, que siempre esté pendiente de participar en estas conferencias y charlas, que por cierto, nosotros tenemos, pues entre charlas y conferencias, estamos muy actualizados con todos estos temas, porque hay que afrontar pues lo que va a pasar este año 2021, ya que la administración nunca ha dejado de trabajar. Recordemos que a través de sus redes sociales, pues el CENIAC nunca dejó de trabajar, siempre decía que estaban atendiendo con las medidas sanitarias y pues siempre estuvieron abiertos. No, durante el año 2020 no se dieron grandes beneficios de alivio tributario para los contribuyentes. Recordemos que únicamente pues se exoneró a aquellas personas, en el caso del impuesto sobre la renta, aquellas personas naturales que obtuvieran 3 salarios mínimos. No se dijo nada respecto a precisamente las empresas, no se dictó ninguna exoneración. No sabemos si este año, pues tenemos hasta marzo, pero por lo que hemos visto no se va a decretar ninguna exoneración, y es por eso que es necesario que usted cuente con sus asesores tributarios. Lo que sí también sucedió durante el año 2020 fue algunas modificaciones en materia municipal. Nosotros recientemente conversamos y está muy en boga el tema de la armonización municipal. Bueno, esto es pues precisamente lo que las contribuyentes, todas las personas, tanto personas naturales como jurídicas, deben estar muy pendientes. ¿Así que quieres agregar alguna otra cosa?
Sí, bueno, en general un poco estuvimos conversando en relación con el tema del impuesto al valor agregado Que es una y de las que más está a la expectativa, sobre todo por este tema de la alícuota adicional que precisamente me decía, en divisas o criptomonedas, todavía esto está en desarrollo. sí, por supuesto aquí, claro, no tenemos ninguna experiencia práctica porque, por supuesto, como ya hemos comentado, el Ejecutivo no ha publicado la alícuota adicional concreta que se va a aplicar. Sin embargo, bueno, nosotros ya, digamos, hemos elevado algunas consultas a la administración tributaria eh, sobre la base de los siguientes postulados. Yo creo que sería interesante compartir un poco las cosas los términos en los que nosotros hemos elevado la consulta a la Gerencia General de Servicios Jurídicos y de los cuales no hemos tenido ninguna respuesta. Fíjense, nosotros en primer lugar señalamos que esta alícuota adicional no está armonizada con el resto del sistema tributario. Bueno, ciertamente, no está consultando ninguno de los otros elementos, ninguno del el impacto fiscal de la tributación municipal, de la tributación estatal, de las contribuciones para fiscales. Sencillamente es una alícuota que se aplica adicionalmente y ya. Presenta graves inconsistencias con la estructura general del impuesto indirecto a cuya denominación apela, lo que estuvimos señalando inicialmente. Pues bueno, estamos hablando de una alícuota que se aplica aun cuando no se produzca el hecho imponible del impuesto al valor agregado, que es el caso de la venta de los bienes inmuebles. Contradice abiertamente los principios constitucionales de generalidad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad. Uno, por gravar operaciones que no manifiestan riqueza particular alguna. Fíjense, ¿cuál es la diferencia de pagar una obligación o de pagar de pagar por la adquisición de bien o la recepción de un servicio en dólares, en bolívares, en petros, en bitcoin? ¿Cuál es la especial manifestación de riqueza que uno presenta por escoger uno de estos distintos medios? Yo no la veo particularmente, con lo cual nos parece que es un tributo que no consulta la real capacidad contributiva del contribuyente. Por establecer alícuotas que comprometen gravemente el patrimonio de los contribuyentes, estamos hablando de una alícuota que en el peor de los casos podría ser del 25%, adicional a la del 16%. O sea, tenemos la del 16 y a eso hay que sumarle pues la del 25 en el peor de los casos. Estamos hablando entonces de una alícuota que se aplica exclusivamente sobre el precio de la venta, es decir, aquí no tiene mayor deducción sino el crédito fiscal, y que sencillamente puede alcanzar por lo menos el 30, el 40%. Estamos hablando de 30 y 40% solo en el impuesto al valor agregado, solo por pagar en una moneda distinta del bolívar. Por otra parte, pretende gravar incluso bienes que están exentos de este impuesto indirecto por ser considerados necesarios para la subsistencia de la población. Bueno, de cajón. Estamos hablando de que la ley de impuesto al valor agregado exime del pago del impuesto el caso de los bienes exentos. Estamos hablando, por ejemplo, de una lata de atún, de los bienes esenciales. Que hay un listado en la ley del IVA bastante amplio sobre los bienes esenciales. La compra del pollo, los bienes esenciales para la población. El transporte de mercancías. Exactamente, eso son situaciones en las cuales la ley estableció, bueno, esto para coadyuvar a la subsistencia, a la elevación del nivel de vida de la población, pues vamos a eximir de este impuesto estos casos. Pero bueno, aquí aplica la alícuota adicional. Si yo pago mi lata de atún en dólares, pues voy a estar sujeto, por lo menos no al 16%, pero sí al 25%. Estas son las cosas que vale tener en cuenta, que vale poner sobre la mesa en este caso, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros creemos que bueno, estas razones bastan para concluir que esta alícuota adicional no puede y no debe ser aplicada en ningún supuesto. Son, digamos, los términos sobre los cuales hemos elevado las consultas a la administración tributaria y lamentablemente hasta ahora no tenemos una respuesta satisfactoria sobre esto. Acá tenemos una pregunta, déjame nuevamente manejar un poco el chat. Me comentaron que habrá una conferencia sobre la verificación del CENIAT. ¿Cuál es la fecha? Pues tenemos todos los jueves de tributario. De todas maneras, se pueden comunicar con nosotros, visitar nuestras redes sociales, estar pendiente de la publicación o con nuestras chicas de ventas que lo atenderán. Y bueno, precisamente esta charla de verificación es para que estemos pendientes, ya que el CENIAT pues impulsó durante el mes de diciembre estas verificaciones de deberes formales, cómo podemos afrontarlas, cuáles son las acciones que podemos tomar ante una verificación, y precisamente ahí tocaremos pues el tema de facturación, el facturación en moneda extranjera, este tema de la facturación en divisas, el tema precisamente de las máquinas fiscales. No sé si han visto por las redes sociales, porque ahora las redes sociales tienen una gran importancia, pues el CENIAT hizo mucho énfasis en
el cumplimiento, pues esta providencia, como les comenté, de 2018, la 0141, específicamente en cuanto a 2 puntos, en cuanto al logotipo fiscal y el número de control de la máquina fiscal que debe estar al final o a la parte final precisamente de las facturas. Quisiéramos saber si tienen alguna duda sobre estas reformas 2020-2021. Vamos a dar un momento acá en el chat. Sí, no se nos está escapando alguna pregunta. Exacto, si tienen alguna pregunta, alguna duda o algún tema que ustedes quieran que desarrollemos en nuestras próximas conferencias. A ver. Bueno, no tenemos más preguntas por el día de hoy. Definitivamente, como recomendación final, pues queremos que ustedes estén muy pendientes de las publicaciones en la Gaceta Oficial, de las noticias, pueden consultar nuestra página web. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Estamos muy felices de haber compartido con ustedes estos conocimientos. O sea, no sé si quieres agregar un poco más. Bueno, para despedirnos finalmente. No, yo creo que estamos, digamos, cubrimos un poco el propósito de esta conferencia. Por supuesto, les invitamos a seguir pendientes de nuestras redes sociales y como se pueden comunicar perfectamente con nosotros para conversar todo esto y cualquier otro punto adicional que deseen desarrollar con nosotros. Pues. Bueno, entonces, si no hay más nada, pues vamos a despedir por el día de hoy, como les comenté, agradeciéndoles su participación. Hasta luego. Chao.